Lo primero que hice después de renacer fue cancelar mi inscripción al examen de ingreso a la universidad. Llamé a mi abuelo, que vivía en una estación general muy lejos, en el suroeste, y le dije que quería construir aviones simplemente porque en mi vida anterior había estudiado mucho durante un año entero preparándome para el examen, solo para que el amor de la infancia de mi marido me robara mi lugar. Después de lograr la puntuación más alta, observé cómo esa chica permanecía protegida detrás de mi marido, sosteniendo la carta de admisión que debería haber sido mía. En ese momento me di cuenta de todo. Me enfrenté histéricamente a mi marido, exigiéndole saber por qué me robaría la oportunidad de ir a la universidad por una mujer que ni siquiera había tomado el examen. Pero él me miró con desdén y actuó como si yo estuviera siendo irrazonable, diciendo, vienes de una familia adinerada y ya me tienes como esposo. ¿De verdad tienes que competir con Emily por esta plaza en la universidad? No pude soportar la humillación. El día de la inscripción a la universidad, fui en secreto a la escuela y les dije a los administradores que yo era la verdadera mejor puntuadora. Pero sin ninguna prueba, mi marido me retuvo por la fuerza. Incluso utilizó su posición como comandante de batallón para difundir rumores de que tenía una enfermedad mental. Después de eso, me ataron y me enviaron a un hospital psiquiátrico. Sin ninguna posibilidad de escapar, me deprimí y finalmente morí. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al momento anterior al examen, a mi tercer año de preparación para el mismo. Estudié mucho durante todo un año y 3 días antes del examen de ingreso a la universidad, cancelé mi inscripción. De regreso al recinto militar, pasé por una cabina telefónica pública y llamé a mi abuelo, alguien con quien no había contactado en mucho tiempo. Abuelo, soy yo, Rachel, sobre lo que mencionaste antes. Estoy dispuesta a ir. Al otro lado de la línea se escuchó una alegría que no había escuchado en años. Me dijo que enviaría a alguien a recogerme en 2 semanas. Se resistía a colgar. En mi última vida, el mayor arrepentimiento de mi abuelo fue que ninguno de los miembros de la generación más joven de la familia se estuviera dispuesto a dedicarse a la aviación. Incluso después de su muerte, durante muchos años, nadie visitó su tumba. Pero esta vez, le dije que su viejo amigo, el abuelo Frank, había usado sus diseños para construir un nuevo avión. En esta vida no le permitiría tener arrepentimientos. Cuando regresé al complejo, mi esposo Jason y su novia de la infancia, Emily, estaban sentados en el sofá como si hubieran estado esperando durante un rato. En cuanto entré, Jason se levantó y se quejó, Rachel, es muy tarde. ¿Por qué no estás en casa estudiando para el examen? ¿Por qué andas por ahí dando vueltas? Lo miré a los ojos y pensé en todo el daño que me había hecho en mi vida pasada. No sentí nada más que asco. Miré hacia otro lado y pregunté, ¿no decías siempre que estudiar era inútil? ¿Qué no me apoyabas para hacer el examen? Un destello de culpa cruzó por sus ojos antes de decir, eso era antes. Ahora te esfuerzas tanto. Si digo unas cuantas palabras de preocupación, de repente soy yo el que está equivocado. Al ver que no me conmovía, Emily dio un paso adelante e intentó tomarme el brazo, pero me aparté. Ella sonrió suavemente, como si no le importara, y dijo, Rachel, Jason solo está preocupado por ti. Tu esposo y tu esposa, por supuesto, se preocupan. Por cierto, ¿cómo van tus estudios? Jason dijo, tienes mucha confianza en poder entrar a la universidad. En mi vida anterior, cuando decidí hacer el examen, fui a varias librerías para comprar materiales de preparación. Compartí mi plan de estudios con Jason, llena de emoción y esperanza, pero él simplemente se burló de mí. Como esposa del comandante del batallón, ¿no crees que deberías tratar de no avergonzarme? ¿De verdad insistes en tomar el examen solo para ganarte la reputación vacía de erudito? Él me miraba con desprecio, como a mis estudiantes, y pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Pero ahora él estaba fingiendo que le importaba solo por otra mujer. No es que pensara que estudiar era inútil. Él solo pensaba que mis estudios eran. El día del examen de ingreso a la universidad, cogí mi estuche y me preparé para salir. Jason y Emily, que siempre llegan tarde, estaban en la puerta deseándome casualmente buena suerte. Me subí a la única bicicleta que había en la casa y me fui. Pero no fui al lugar de la prueba. Sin un registro válido, no se me permitiría entrar de ninguna manera. Pasé la tarde en una librería cercana, luego compré algunos libros y volví a casa temprano. El recinto estaba tranquilo y vacío.
No fue hasta que llegué a la puerta principal que escuché voces desde adentro. Jason estaba cocinando fideos para Emily. Los fideos calientes estaban cubiertos con rodajas de cerdo y huevos. En todos mis recuerdos, Jason nunca había puesto un pie en la cocina. Ni siquiera el invierno pasado, cuando tuve 40 grados de fiebre y le rogué que me trajera algo de comida de la cafetería. Él se negó fríamente. Todavía recuerdo lo que dijo. ¿No te di los cupones de racionamiento de este mes? Además, estás de baja por enfermedad y no trabajas. Pedirme que traiga comida es solo un intento de aprovecharse. Soy comandante de batallón. ¿Cómo pude rebajarme a algo tan mezquino? Vamos, Rachel. Es solo un resfriado. ¿De verdad tienes que ser tan dramática? Así que ese invierno estuve sin medicamentos. No había comido. Mi fiebre siguió subiendo hasta que me desmayé una y otra vez. Hasta que la señora Jean, la mujer que repartía los cupones de racionamiento en la casa de al lado, me encontró. Debería haberme dado cuenta de ello hace mucho tiempo. Cuando alguien no te ama, eso se nota muy claramente. Dentro de la casa, Emily comía sus fideos lentamente, con delicadeza, mientras Jason estaba sentado allí en silencio observándola, como si fueran la verdadera pareja. Mientras masticaba, Emily miró a Jason y le dijo con sinceridad, Jason, eres tan bueno conmigo. A veces envidio mucho a Rachel. Tiene un abuelo general y un esposo como tú, un comandante de batallón excepcional. A diferencia de mí, mis padres murieron jóvenes y ahora no tengo a nadie. Estoy sola en este mundo. Jason la abrazó y le dijo con dulzura, Emily, ¿quién dijo que estás sola? De ahora en adelante, podrás confiar en mí. Lo que quieras, te lo daré. Gracias, Jason, respondió Emily suavemente. Pero sigo preocupado. ¿Estás seguro de que nadie se enterará de lo que hicimos? ¿Qué pasa si Rachel se entera? No te preocupes, la tranquilizó. Esta vez, el supervisor del examen será uno de mis amigos más antiguos. Ya me he encargado de todo. Después del examen, cuando vea el nombre de Rachel, lo cambiará por el tuyo. En cuanto a Rachel, no lo sabrá. Y aunque lo haga, ¿qué pasa? Ella podrá repetirlo el próximo año. Ella proviene de una familia privilegiada y ahora es la respetada esposa de un comandante de batallón. Ella debería ser la que ceda su lugar en la universidad por ti. Mientras escuchaba su conversación, mis puños se apretaron involuntariamente. Jason solo había sido un líder de escuadrón de bajo rango bajo el mando de mi padre cuando nos conocimos. Por pura suerte, fui a visitar a mi padre y Jason afirmó que fue amor a primera vista. Con el apoyo de mi padre, fue subiendo la escalera paso a paso, obteniendo honores militares y finalmente obteniendo su rango. Más tarde, él personalmente le dijo a mi padre que quería casarse conmigo. Nos casamos y en el segundo año de nuestro matrimonio, mi padre murió en un accidente. Casi al mismo tiempo, Jason finalmente logró su sueño de convertirse en comandante de batallón. Ahí fue cuando todo cambió. Su actitud hacia mí cambió. Él empezó a menospreciarme, a socavarme, y toda la ternura que me había mostrado antes de la boda se desvaneció. Me decía a mí mismo una y otra vez que estaba bajo presión en el trabajo. Intenté ver las cosas desde su punto de vista. Cedí, lo perdoné, le puse excusas hasta el tercer año de nuestro matrimonio, cuando trajo a Emily a nuestra casa. Lloré, discutí, me derrumbé. Lo único que recibí a cambio fue, estás siendo irrazonable. A estas alturas, después de 5 años de matrimonio, lo único que quedaba entre nosotros era la cohabitación. Nada de amor, solo seguir adelante sin más. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, oí un fuerte aullido desde dentro. Sonaba como si Emily se hubiera caído. Jason corrió a sujetarla. Su aliento flotaba junto a su oído mientras estaban tan cerca, casi pegados. Aproveché ese momento para empujar la puerta y captar toda la escena. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con brusquedad. Emily fue la primera en hablar. Rachel, no me malinterpretes, dijo con dulzura. Me torcí el tobillo y Jason solo me estaba ayudando. Sin embargo, mientras hablaba, se inclinó aún más hacia él, con un lenguaje corporal que prácticamente me suplicaba que no la entendiera. Jason no la soltó. En cambio, me miró fijamente y preguntó, Rachel,
¿No deberías estar en el examen ahora mismo? ¿Por qué has vuelto? Una sonrisa fría se dibujó en las comisuras de mis labios. Como era de esperar, ni rastro de preocupación. Emily se apresuró a suavizar las cosas. Las preguntas debieron ser demasiado fáciles, dijo con una risa falsa. Rachel debió terminar temprano. Entonces, ¿cómo estuvo, Rachel? ¿Crees que entrarás a la universidad? Gracias a ustedes dos, las preguntas no fueron un problema, respondí con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Debería poder volver a conseguir el primer puesto. Si no hubiera renacido, el destino se habría repetido exactamente como antes. Habría sacado la máxima puntuación, y él me la habría quitado. Ante mi respuesta, Emily casi dio un salto de la emoción, como si ya hubiera recibido la carta de aceptación de la universidad. ¿Por qué estás más contenta que yo?, pregunté con los ojos entrecerrados. Actúas como si fueras la que sacó la nota, sonrió con esa dulzura ensayada. Me alegro por ti, Rachel. Jason, no creo que lo aprecie. La expresión de Jason se endureció. Basta, Rachel. No permitiré que sigas intimidando a Emily. Me gritó fuerte y ferozmente. No había hecho nada malo. Los miré a los dos fingiendo, y una llama de rabia se encendió en mi interior. Jason, ¿cuál de tus ojos me vio intimidándola?, espeté, rompiendo el papel pasivo y obediente que siempre había interpretado. Jason se quedó atónito ante mi repentino desafío, como si no pudiera creer que le fuera a responder. Sus ojos ardían como los de un león furioso, mirándome con furia. Emily intervino rápidamente, con voz suave y temblorosa. Jason, no pelees por mi culpa. Rachel nunca me intimidó. Si la incomodaba, simplemente no volvería. Se giró para irse, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero a solo 2 pasos de los brazos de Jason, tropezó y cayó al suelo. Jason corrió y la levantó, con el rostro lleno de preocupación. Emily, ¿estás bien? Te llevaré al hospital ahora mismo. Rachel, si algo le pasa, lo pagarás. Dicho esto, la cargó en brazos y se fue a toda prisa. Miré a mi alrededor, a la habitación ahora vacía, y no pude evitar sentir la amarga punzada de la ironía. Los rastros de Emily estaban por todas partes. Su perfume, su coletero sobre la mesa, el tazón de fideos a medio comer. Tal vez debería haberme ido hace mucho tiempo. Contaba los días en mi corazón. Solo 10 más. En 10 días, llegaría la gente que mi abuelo enviaba. Y en ese tiempo, necesitaba conseguir el consentimiento de Jason para el divorcio. Esa noche, Jason llegó tarde a casa, cargando a Emily a la espalda. Me vio dormida en el sofá y montó en cólera. Sin decir palabra, cogió un vaso y me echó agua fría en la cabeza. El susto me despertó de golpe. Empapada y humillada, me levanté, fui directo hacia él y le di una bofetada. Jason, ¿qué demonios te pasa? No esperaba que le pegara. Su rostro se retorció de rabia mientras se abalanzaba sobre mí, obligándome a retroceder hasta que me acorraló contra la pared. Rachel, ¿de verdad te atreviste a pegarme?, gruñó. Cada vez eres más irrazonable. Yo te proveo, te doy comida y ropa. Emily ha sido muy amable contigo y, aún así, sigues causando problemas. Estás totalmente fuera de control. Ve y pregunta por ahí. ¿Alguien más en todo el complejo se ha atrevido alguna vez a golpear a su propio marido? Tú eres el loco aquí. Debes tener algún tipo de enfermedad mental. Lo miré fríamente. ¿Recuerdas siquiera de quién eres marido? Emily, que estaba observando desde un lado, de repente abrió la boca. Si tanto la amas, Jason, entonces divorciémonos. Ustedes dos pueden estar juntos. ¿No sería eso perfecto? Jason estaba tan furioso que ni siquiera podía hablar. Su rostro se puso rojo oscuro y las venas se le hincharon en el dorso de la mano. Entonces, de repente, me tiró del pelo y me arrastró hacia afuera. Cerró la puerta de golpe detrás de mí y la cerró con llave. Su voz de advertencia llegó a través de la puerta, más fría de lo que jamás había escuchado. Rachel Sen, no digas que no te advertí. No te arrepientas de esto. El viento de la noche era frío y yo no llevaba nada más que ropa interior fina.
Comencé a temblar casi inmediatamente, pero no tardé mucho en comprender exactamente lo que Jason quería decir con esas palabras de despedida. Desde el interior de la casa sus voces se alzaron de nuevo. Una puerta delgada se interponía entre nosotros, pero escuché todo con claridad. Dulces palabras de afecto, susurros apasionados, el sonido de besos, de ropa rasgada, del crujido del marco de una cama, la respiración agitada y los movimientos enérgicos de Jason, los suaves gemidos de Emily y sus respuestas perfectamente sincronizadas. Jason estaba haciendo trampa allí mismo, al otro lado de la puerta, mientras yo estaba sentada afuera, bajo el viento helado de la noche. Y continuaron sin pedir disculpas y sin vergüenza durante toda la noche. Cuando amaneció, escuché el sonido de una vecina de la unidad de al lado levantándose para cocinar. Los ruidos de mi habitación finalmente se habían calmado como si acabaran de dormirse. Me quedé allí sentada, entumecida e inmóvil como una muñeca de madera. Entonces, de la nada, una colilla de cigarrillo encendida voló por el aire y aterrizó a mis pies, todavía ardiendo. Al poco tiempo, vi llamas parpadear en la casa y empezó a salir humo espeso. Los vecinos vieron el humo y corrieron hacia mi casa. La señora Han me vio parada en un rincón con mi ropa fina y se quedó paralizada. Entonces ella se apresuró a acercarme y me hizo a un lado. Rachel, ¿qué pasa? Tu lugar está en llamas. ¿Aún hay gente dentro? Rápido, ayuda a apagarlo. Todos agarraron baldes de agua y comenzaron a tratar de apagar las llamas. La señora reapareció y me puso un abrigo sobre los hombros. Rachel, tienes los brazos helados. Por ahora solo ponte mi abrigo. No tengas miedo. Te ayudaremos a apagar el incendio. Había escuchado la traición de Jason y Emily toda la noche y no había derramado una lágrima. Pero en las palabras de la señora Xiang, no podía detenerlo más. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Ella debió haber pensado que estaba llorando por la preocupación por mi marido. Presa del pánico, cogió un cubo de agua y corrió hacia el fuego. Las llamas finalmente comenzaban a apagarse, pero el humo no se había disipado. En ese momento escuché el sonido de una tos desde el interior de la casa. Un macho y una hembra se acercaban más. Momentos después, Jason salió tambaleándose de la casa, sin camisa, sosteniendo a una Emily despeinada en sus brazos. Todos se giraron para mirarlos a ambos, luego me miraron a mí, que estaba de pie en silencio a un lado. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Espera un minuto, ¿no está el capitán Jason casado con Rachel? Entonces, ¿por qué lleva a Emily así? Solo míralos, la ropa es un desastre. Probablemente estaban juntos en la cama. Pobre Rachel. Su marido se estaba acostando con otra mujer y ella ni siquiera lo sabía. No es de extrañar que Emily siempre aparezca en la casa de Jason usando su supuesta amistad como excusa. Parece que ella no era amiga de Rachel, ella iba tras su hombre. Esto constituye una grave falta de disciplina para un capitán. Emily tampoco es inocente. Me quedé en el centro de la creciente multitud, frente a ellos dos en su absoluta desgracia. Los murmullos continuaron, cada palabra cortaba el aire y aterrizaba de lleno en los oídos de Jason y Emily. La cara de Jason se puso del color de la ceniza, y la forma en que me miró fue como si quisiera matarme a tiros en el acto. Emily apretó su ropa rasgada contra su pecho y enterró su cara en los brazos de Jason. Jason, susurró con pánico, di algo, diles que no es lo que parece, por favor. Jason la abrazó con fuerza y luego miró a todos. ¿Suficiente? Deja de decir tonterías, Emily y yo somos inocentes. ¿Inocentes? La sostenías en tus brazos medio desnuda. Rachel es una persona muy decente. Capitán, ¿en qué está pensando? Las mujeres que nos rodeaban, todas esposas de militares, no lo creían. Siguieron señalando con el dedo y moviendo la cabeza. Sabían que si este incidente salía a la luz, Jason definitivamente enfrentaría acciones disciplinarias por parte de la organización. Emily, al ver que la situación se estaba volviendo contra ellos, se secó las lágrimas y comenzó a gritar, «Señoras, me han malinterpretado. Jason y Rachel ya no están juntos, ya se divorciaron». Se volvió hacia Jason y le instó, «Díselo, Jason. Diles a todos que tú y Rachel ya están divorciados. Si esto se malinterpreta y afecta tu posición en la organización, nunca me lo perdonaré».
Que me envíen a un puesto rural para reflexionar no es nada, pero si esto daña tu récord, estaré devastado. Jason me miró y finalmente dijo con voz fría: así es, Rachel y yo estamos divorciados, y tengo todas las razones para creer que ella provocó este incendio. Lo primero que hizo Jason después de llevar a Emily al hospital para un chequeo fue meterme en la sala de investigación disciplinaria. Dentro de la sala de interrogatorios, de pie, con el uniforme completo, dijo fríamente: Rachel Shen, ¿fuiste tú quien provocó el incendio en la puerta? Solo porque pasé un poco más de tiempo con Emily, te volviste loco y trataste de quemarnos vivos. Nunca me di cuenta de que eras tan cruel y celoso. Lo has perdido completamente. ¿Crees que solo porque tomaste el examen de ingreso a la universidad eres mejor que Emily? Déjame decirte, las personas que cometen delitos no entran a la universidad. Cuando llegue tu carta de admisión, incluso si obtuviste las mejores calificaciones, te reportaré a la universidad con la verdad de que cometiste un incendio provocado. Creo que ninguna universidad aceptaría a un estudiante con tan mal carácter. Ese lugar debería estar para alguien que realmente lo merezca. Miré a Jason y no pude evitar reírme. Entonces, esa era su verdadera intención al traerme aquí para interrogarme personalmente y amenazarme. Dices que no merezco ir a la universidad, Jason. Entonces dime, ¿quién lo merece? ¿Emily, la chica que ni siquiera hizo el examen? Sus ojos se entrecerraron. Le habían golpeado donde más le dolía. Rachel Sen, ¿qué te pasó? Te has vuelto tan irracional. No, dije firmemente. Ya no soy ciegamente obediente. No me estoy desviviendo por tocar tu corazón. Me han dado una segunda oportunidad en la vida, Jason. Mi mundo ya no gira en torno a ti. Las personas que no me aman, que solo me trajeron dolor, debería haberlas dejado ir hace mucho tiempo. Me levanté y lo miré a los ojos. Después de un largo silencio, finalmente dije lo que había querido decir durante años: Jason, vamos a divorciarnos. Su mano se crispó a su costado. Se acercó más y me miró desde su mayor altura con una expresión extraña que nunca había visto antes. Luego me dio la espalda. Está bien, pero no vuelvas más tarde arrastrándote hacia mí para suplicarme porque no estaré allí. No rogaré y ese día nunca llegará. Poco después, completé el divorcio con Jason. Cuando finalmente me liberaron, regresé a casa para empacar algunas cosas. Emily ya estaba sentada en el sofá comiendo fruta. Cuando regresé, Emily arrojó perezosamente una uva a mis pies. Rachel, apuesto a que no sueles comer fruta tan fresca. Adelante, pruébalo, dijo con aire de suficiencia, mientras observaba con satisfacción cómo la uva rodaba por el suelo polvoriento hacia mí. Sonreí, tomé la uva, caminé directamente hacia Emily y se la metí en la boca. Al verla entrar en pánico mientras se apresuraba a escupirla, sentí una inmensa sensación de satisfacción. Rachel Shen, ya ni siquiera eres la esposa del comandante del batallón. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Quieres que haga que Jason te encierre de nuevo?, ella gritó. No fuiste tú quien empezó esto, Emily, respondí con frialdad. En cuanto a Jason, es un bastardo frío y sin corazón. La única persona que todavía cree que vales algo eres tú. Sin mirarla otra vez, me di la vuelta y entré en la habitación a empacar mis cosas. Pero mientras buscaba en cada estante y armario, me di cuenta de algo: faltaban los libros de aviación que compré. En ese momento, Jason regresó. Lo confronté inmediatamente: ¿dónde están los libros que guardé en el estante? ¿Qué libros?, dijo, mirando hacia Emily como si algo acabara de ocurrírsele. Ah, ya lo recuerdo, dijo Emily alegremente. La última vez te estaba preparando sopa de pollo. Nos quedamos sin leña. Vi esos libros y los usé para mantener el fuego encendido. Lo siento, Rachel. No sabía que eran tuyos, pero la verdad es que eran sobre aviación o algo así, ¿no? Pensé que no servirían de nada. Solo unos libros inútiles, ¿no? Quemarlos no importa. Miré a Jason, levanté la mano y le di una bofetada. Emily abrió la boca en estado de shock. No lo dudé. Ella también recibió una bofetada. Jason, esos libros eran míos. ¿Qué te dio derecho a dejar que los quemara? ¿Sabes cuánto viajé? ¿Cuántas librerías visité para encontrarlos?
¿Cómo pudiste decidir sin más que no valían nada? Esa fue la segunda vez que golpeé a Jason. Como era de esperar, estaba tan furioso como la primera. Rachel, estás tratando unos libros inútiles como si fueran tus tesoros. Estás haciendo drama de la nada. ¿Qué? ¿Crees que de verdad puedes construir un avión con esa porquería? Después de golpear a Jason y a Emily, se convenció de que yo era mentalmente inestable. Fue a las autoridades y solicitó una orden disciplinaria para. Me enviaron a un centro de evaluación psiquiátrica. Pero al mismo tiempo, logré contactar con el compañero que mi abuelo me había enviado. Quedamos programados para reunirnos mañana y partir hacia el suroeste. Tomé una decisión, solo tenía que sobrevivir a este último día. Pero, por supuesto, Emily no podía dejarme sola. Esa noche, vino a mí con un billete de autobús en la mano, con el rostro lleno de orgullo. Rachel, he oído que te van a enviar a un hospital psiquiátrico. ¡Qué lástima! No podrás ver el banquete de bodas que Jason me está preparando mañana. Se acercó más, casi mareada. Ya que te vas, mejor te digo una cosa más. El banquete de mañana no será solo nuestra celebración de boda, también es una fiesta para celebrar que conseguí la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad. Sé que te estarás preguntando, ¿cómo voy a ir a la universidad si ni siquiera hice el examen? Bueno, todo es gracias a ti, Rachel. Sonrió con sorna al oírme decir una palabra. Tu calificación en el examen, tu admisión a la universidad, incluso tu pareja, todo es mío. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jason nunca te impidió estudiar, aunque no le gustara? Es porque le dije que quería ir a la universidad. Rachel, no eras más que una mera representación, una herramienta para presentar el examen. Al ver a Emily sonreír como una loca, dije en voz baja, ¿de verdad? Entonces te daré la mejor puntuación. A la mañana siguiente, un carro de 3 ruedas se detuvo frente a mí. El conductor me dijo que Jason le había ordenado que me llevara a la estación. Justo cuando estaba a punto de negarme, un coche nuevo se detuvo a nuestro lado. Una voz cálida y agradable gritó, camarada Rachel, hola. Un hombre alto, más o menos de mi edad, salió y me saludó con una sonrisa radiante. Al ver mi confusión, se presentó rápidamente, soy Frank Yulon. El general tu abuelo, me envió a recogerte. He visto tu foto. Luego señaló al conductor del carro, este es el tío Liam. Es quien ha estado en contacto contigo estos últimos días. Tomé mi equipaje y subí al coche. Al arrancar, finalmente sentí un alivio que nunca antes había experimentado. En el camino, le pregunté a Frank por la salud de mi abuelo. Charlamos tranquilamente hasta que de repente nos bloqueó el paso una procesión nupcial. Miré por la ventana y vi a Jason sosteniendo la mano de Emily, presentándola a los invitados. Gracias a todos por venir a nuestra ceremonia de boda reconciliada, dijo alegremente. Hoy no es solo una celebración de nuestro matrimonio, también es una fiesta para felicitar a Emily por sus excelentes calificaciones en el examen de admisión a la universidad, continuó. Después de calcular su puntaje, confiamos en que Emily superará los 700. Está prácticamente garantizada su mejor calificación. Espero que todos los que estamos aquí hoy llevemos algo de nuestra alegría a casa. Jason sonrió radiante mientras se dirigía a los invitados a la boda. Al observar la escena frente a mí, no pude evitar sentir lo absurdo que era todo. Frank Yulon, que estaba a mi lado, notó mi mirada y preguntó con curiosidad, señorita parece cautivada. ¿Conoce a la pareja? Sonreí y dije con calma, ese es mi exmarido y su nueva esposa. Una semana después, los tres finalmente llegamos al suroeste. En el momento en que bajé del tren, no podía esperar a ver a mi abuelo. Había imaginado el reencuentro innumerables veces durante el viaje, pero cuando finalmente lo vi, todavía no pude contener las lágrimas. Mi dulce niña, ven aquí. Deja que el abuelo te mire. ¿Cómo llegaste a adelgazar tanto? Realmente has pasado por mucho. Era tal como lo recordaba, su tono gentil pero lleno de preocupación. Junto a él había otro hombre mayor que no reconocí. Sonriendo amablemente, dijo, este es tu abuelo Frank. Él y yo construimos esta escuela juntos. Así que este era el abuelo Frank, el mismo hombre que en mi vida pasada había ayudado a mi abuelo a cumplir su último deseo.
Desafortunadamente, ninguno de nosotros vivió para presenciar ese momento. Después de instalarme en la escuela, comencé a participar en una serie de pruebas fundamentales sobre teoría de la aviación. Una vez que pasé, finalmente me permitieron ingresar al laboratorio y comenzar a trabajar junto a mi abuelo. Fue allí donde me encontré con Frank Ullone de nuevo. Descubrí que era el nieto del abuelo Frank. Todos los días, el grupo de estudiantes nos sumergíamos en el diseño y estudio de planos estructurales en el laboratorio. Antes de darme cuenta, ya había pasado más de medio mes. La próxima vez que escuché hablar de Jason, estaba almorzando con Frank en la cafetería. Un compañero de clase entró y dijo que alguien me estaba llamando. Fui a la cabina telefónica y, para mi sorpresa, era Jason quien estaba en la línea. Era la temporada de admisión a la universidad y Emily todavía no había recibido su carta de aceptación. Al principio, Jason asumió que su puntuación era tan alta que las mejores escuelas estaban peleando por ella, pero cuando llegó el día en que los estudiantes debían presentarse en el campus y ella todavía no había recibido nada, comenzó a entrar en pánico. Jason intentó llamar al supervisor que estaba a cargo durante el examen, pero no pudo comunicarse. Entonces fue a la oficina de educación para verificar los resultados del examen de Emily. Allí, el personal le dijo que no había registro de ninguna candidata llamada Emily White. Luego les pidió que revisaran mis resultados, pero resultó que yo tampoco había hecho el examen. Mi inscripción fue cancelada por mí personalmente 3 días antes del examen. Presa del pánico, Jason llamó al hospital psiquiátrico solo para descubrir que nunca me habían admitido. Luego localizó al conductor que me había llevado ese día y finalmente se enteró de que había regresado con mi abuelo. Por teléfono, su voz estaba llena de incredulidad y enojo. Rachel Shen, ¿por qué no hiciste el examen de ingreso a la universidad? ¿No dijiste que podrías obtener las mejores calificaciones? ¿Por qué no fuiste? ¿Tienes idea de lo humillada que hiciste sentir a Emily? Jason, respondí con calma, no hice el examen porque no quería. ¿Y qué tiene eso que ver con Emily? O espera, ¿estaba planeando usar mi puntaje para colarse en la universidad bajo mi nombre? ¿Tú? ¿Cómo lo supiste? Jason, si no quieres que la gente se entere, no lo hagas en primer lugar. Si quieres ir a la universidad, entonces haz el examen tú mismo. ¿Robar la puntuación de otra persona, no te carcome la conciencia? Sin esperar respuesta, colgué. Cuando me giré, vi a Frank Yuan parado detrás de mí. Lo siento, dijo suavemente, no quise entrometerme aquí. No importa, dije sacudiendo la cabeza. Todo esto ya no importa. En los días siguientes, me concentré en la investigación con mis compañeros. Justo cuando avanzábamos significativamente en un nuevo proyecto, apareció un visitante inesperado en la puerta de la escuela. Jason estaba allí, sin afeitar, exhausto, con aspecto de no haber dormido en días. Lo observé a través de la valla metálica. Su voz era suave, casi suplicante. Rachel, por fin te encontré. Ha pasado tanto tiempo. ¿Me extrañaste? Viajé en tren durante horas solo para verte. Vine a llevarte a casa. Señor Smith, dije formalmente, estamos divorciados. Por favor, muestra algo de respeto. Me giré para irme, pero Jason de repente me agarró del brazo entre los barrotes. Rachel, sé que sigues enfadada conmigo. Me equivoqué. He cambiado. Por fin entiendo cuánto me querías. Estuvimos juntos 5 años. Sé que me querías con todo tu corazón. Vuelve conmigo, ¿vale? Nunca más te haré sufrir. Te cuidaré cuando estés enferma, estaré a tu lado. A tu lado cuando estés triste y te protegeré cuando alguien te haga daño. Rachel, por favor, perdóname. Claro, aquí tienes el texto corregido en cuanto a gramática y con las frases en inglés traducidas al español, todo escrito de forma continua sin saltos de línea. Solo dame una oportunidad más. Así que sí, lo sabía. Sabía que necesitaba cariño, apoyo, alguien que me eligiera sin dudarlo. Cuando lo amé, me recibió solo con fría indiferencia. Ahora que me he ido, de repente afirma entender lo que significa amar. Y ahora quiere que regrese como, su amante, cuando su esposa es Emily White. ¿Aceptaría siquiera eso? Jason escuchó mis palabras y las confundió con una señal de que me estaba ablandando. Al instante,
Volvió a su habitual actitud engreída y presumida. Rachel, no te preocupes, dijo, ya lo he hablado con Emily. Siempre que vuelvas conmigo y le pidas a tu abuelo que la ayude a entrar en tu escuela, que ocupe tu lugar, que estudie en tu lugar, ella está dispuesta. Claro, esta escuela está lejos, pero Emily dijo que no le importa. A cambio, consideraremos volver a casarnos. Si pones. Si le dices algo bueno a tu abuelo, quizá me ayudes a recuperar mi puesto de comandante. Volverás a ser la esposa del comandante del batallón, como antes. Miré a Jason, genuinamente desconcertada por la audacia que tuvo al decir algo tan descarado. De verdad que no has cambiado nada, dije con frialdad, aún tan egocéntrico. ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? ¿Que la gente no puede respirar una vez que te deja? Me das asco. Me solté de su agarre y me di la vuelta para irme. Pero Jason, todavía pensando que solo estaba haciendo un berrinche, gritó detrás de mí, Rachel, no te enfades. Sé que no te gusta Emily. No quieres que te quite el puesto en la escuela. Entonces, ¿qué te parece esto? Dejas la plaza en la universidad y me la das a mí. He oído que estás trabajando con tu abuelo en diseños de aviones. Eres mujer. No tienes por qué hacer eso. Déjame hacerlo. Yo te quitaré el puesto y construiré el avión. Si eso es lo que quieres, me divorcio de Emily ahora mismo y podemos volver a casarnos. No tenía intención de seguir liada con Jason, pero oír esas palabras me revolvió el estómago. Me di la vuelta y le di una bofetada. Jason Smith, ¿te crees digno? Aún negándose a rendirse, Jason se abalanzó sobre mí de nuevo, intentando agarrarme, pero de repente apareció Emily y lo apartó a un lado. Hacía meses que no la veía. Su figura estaba visiblemente hinchada. Parecía embarazada. Llorando y furiosa, golpeó el pecho de Jason con los puños. «Wow, Jason, sollozó. Me casé contigo con todo mi corazón. Cuando te degradaron de comandante a líder de escuadrón, me quedé contigo. Prometiste convencer a Rachel de que renunciara a su plaza en la universidad por mí, pero ahora quieres arrebatársela. Eres realmente cruel». Jason, humillado delante de todos, estalló. Se soltó de Emily y gritó, «Emily White», como si nada hubiera pasado. ¿Qué hombre no querría a una mujer que se encargue de la casa? Te doy todo mi sueldo y mis bonificaciones cada mes. Y aún así, ni limpias ni cocinas, y te gastas el dinero en 10 días. Llego a casa exhausto y ni siquiera puedes darme una comida caliente. Y todo eso mientras me desvivo por ti y por ese bebé. Así que te casaste conmigo solo para tener una criada que te lave la ropa y te prepare la comida, gritó Emily. ¿Por qué debería hacer cosas que otras mujeres no tendrían que hacer? Quítate de mi camino, espetó Jason. Me divorcio de ti. No me impidas volver con Rachel. Emily lo miró furiosa y de repente soltó una carcajada frenética. Jason Smith, te lo digo ahora mismo, mientras yo siga aquí, puedes olvidarte de esto. Intenta casarte de nuevo con ella y yo iré al comité de fiestas. Le diré al comandante que abandonaste a tu esposa y a tu hijo nonato. No quería tener nada que ver con el lío entre Jason y Emily. Me di la vuelta y me marché. Pero antes de irme, llamé a seguridad y les pedí que los escoltaran fuera del colegio. Justo cuando lo sacaban, Jason intentó zafarse de Emily. En el forcejeo, la empujó. Perdiendo el equilibrio, Emily se estrelló contra la valla de hierro que tenía detrás y se desplomó inconsciente. La sangre le corría por los pies. El personal del colegio la llevó de inmediato al hospital más cercano. Cuando finalmente recuperó el conocimiento, le dijeron que había perdido al bebé. El shock la devastó y nos culpó de todo a Jason y a mí. Arrastró su cuerpo en recuperación hasta la oficina principal, entre gritos y lágrimas, nos acusó a Jason y a mí de causar el aborto. Jason y yo fuimos llevados a una sala de interrogatorios para ayudar en la investigación. Cuando nos pidieron pruebas de que no éramos responsables, me quedé en silencio, atónita. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Solo Jason, visiblemente irritado, replicó, camarada, Emily y yo. Casado. ¿Por qué me arrastran a esto, incluso si el aborto espontáneo tiene algo que ver conmigo? Pero sigo siendo el padre del niño, argumentó Jason.
¿De verdad tengo que asumir la culpa también? El miembro del personal se irritó visiblemente ante sus palabras, pero intentando mantener la compostura. Señor, respondió, independientemente de su relación con la víctima, cualquier acto de daño requiere responsabilidad legal. La ley es justa. No exime a nadie del castigo solo por ser familiar o cónyuge. El segundo día de interrogatorio, los investigadores me llevaron a una habitación aparte. Alguien había presentado pruebas que demostraban que yo no era responsable de lo sucedido. Cuando salí de la sala de interrogatorios, vi a Frank Ullom esperando cerca. ¿Fuiste tú quien habló por mí?, pregunté. Resultó que el día que Frank supo que Jason era quien venía a la escuela a buscarme, empezó a preocuparse por mi seguridad. Así que le pidió prestada una grabadora de voz a un compañero de otro departamento. Había grabado en secreto toda la conversación entre Jason, Emily y yo ese día. Frank me la entregó. La grabación fue entregada a los investigadores, y solo entonces los altos mandos se dieron cuenta de hasta qué punto Jason había abusado de su autoridad y se había pasado de la raya. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Una vez reunidas suficientes pruebas, Jason fue arrestado formalmente. Con él finalmente fuera de mi vida, pude concentrarme por completo en mis estudios. 5 años después, Frank Ullom y yo construimos con éxito un avión completamente funcional. Su rendimiento fue excepcional y representó un gran avance en comparación con los modelos anteriores. Habíamos logrado avances en un área de innovación completamente nueva. Los principales medios de comunicación y periódicos se apresuraron a publicar informes sobre nuestro éxito. Ese hito marcó el comienzo de muchos años de esfuerzo que dedicaríamos a la industria aeroespacial. Frank y yo continuamos trabajando codo con codo, aportando nuestra contribución al avance de la tecnología aeronáutica y espacial. Años después, un hombre de mediana edad recién salido de prisión compró un periódico a un vendedor ambulante. Agachado en un rincón, señaló el periódico y presumió ante un desconocido que estaba cerca. ¿Ves a esa mujer que construyó el avión? Es mi esposa. La persona lo miró como si estuviera loco. Todo el mundo sabe que el profesor Zen está casado con el profesor Frank, dijeron. ¿De verdad crees que alguien como tú podría ser su marido? ¿Estás loco? El profesor Zen es mi ídolo, alguien más intervino. ¿Crees que un hombre así podría alguna vez compararse con ella? Mientras los desconocidos reían y se alejaban, Jason sostenía el periódico en la mano, vagando sin rumbo. No tenía ni idea de a dónde ir. Era como si ya no quedara nadie en el mundo a quien le importara si vivía o moría. Mientras tanto, en una universidad del suroeste, en un aula llena de estudiantes de ingeniería aeroespacial, me ajusté las gafas y comencé a dibujar diagramas en la pizarra. Los estudiantes eran brillantes, apasionados, llenos de un potencial ilimitado, y me sentí profundamente honrado de servir, aunque fuera brevemente, como guía en su camino.